Vamos ahora a hablar de algo más. Tengo aquí un montón para hablar. Miremos allá en Primera de Samuel, a lo último, a los principios de la Biblia, el quinto libro, sexto libro, séptimo libro, Segunda de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Hemos estado hablando de la presencia de Dios, ¿verdad? Hablamos, ahora antes de las primicias, pero hablamos de la presencia. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué pasó en Samuel 2:22? ¿Lo tiene alguno? Primera de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se dan cuenta cómo estaban obrando estas personas? Y les dijo: por cuanto hacéis cosas semejantes, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procesos. Estos muchachos sabían de Dios, eran del pueblo de Dios, pero sucede que estos muchachos, ahí está lo que decía este hermano que dijo: yo no quiero ser como los que están en la iglesia y solo esperando recibir y ya. Estos muchachos sabían de la palabra de Dios, sabían de la presencia de Dios, sin embargo andaban haciendo lo que a Dios no le agradaba, hermanos. ¿Qué era lo que hacían? Se acostaban con las mujeres que venían al templo. Eran unos sinvergüenzas. Mire, esta está bonita, venga para acá a ver cómo tengo relación con ella. Eran unos sinvergüenzas delante de Dios. Sin embargo, delante, allí en el templo, parecían santos. Hermano, la presencia de Dios se puede opacar cuando uno realmente no está haciendo las cosas bien, como es debido. Vamos a seguir. Primera de Samuel 4:4. Ahí digo, una paginita adelante. Dice, antes de leerlo voy a explicar. Había una batalla entre los filisteos, que era un pueblo que no amaba a Dios, tenía dioses paganos, diabólicos, y el pueblo de Israel. Y estaban en guerra. Ahora, ¿qué quería decir el arca? El arca quería decir la presencia de Dios. ¿Y quién tenía el arca? Filisteo. El pueblo de Israel. ¿Sí o no? Ahora hay que notar algo aquí. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Oní y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Dos sinvergüenzas que estaban allí cerca al arca, aparentando que tenían la presencia de Dios. La presencia de Dios no está con ese tipo de personas, hermano. Si en la casa de nosotros no está correcta las cosas, tú puedes tapar, tú puedes dejar que las cosas funcionen como tú crees, pero no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de momento va a venir una situación. Entonces, el ejército hebreo dijo: estos filisteos nos han herido y han hecho daño, pero necesitamos traer el arca, porque cuando el arca llegaba, hermanos, llegaba el poder de ¿quién? La presencia de Dios. Y hermanos, llegó la presencia de Dios. ¿Ah?
¿Qué dice el verso 5? Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Muchas veces nosotros podemos hacer una adoración tremenda y poner altavoces que temble, pero no había limpieza. La presencia de Dios la trajeron, pero Él no estaba ahí. No estaba ahí, hermanos. Así pasa en un hogar que está funcionando mal, o en una vida que está funcionando mal. Un ratico es cristiano, y otro ratico es semicristiano, y otro ratico aparenta, y habla, y dice. ¿Qué pasó allí? Cuando llegó el arca, el pueblo de Israel gritó, dicen que hicieron temblar, ¿qué? La tierra. ¡Ay, tremendo! Ahora sí. Y si usted lee el versículo siguiente, los filisteos tuvieron miedo. Porque los filisteos, aunque eran impíos, reconocían que cuando el arca llegaba, la cosa se ponía para ellos, se acababa. Se asustaron. ¿Ah? Tuvieron miedo porque decía en el verso 7, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes que ahora no fue así. Dijeron, antes no estaba el arca, pero ahora trajeron el arca, y ellos estaban llenos de ¿qué? De temor. Hermano, a veces sin darnos cuenta, personas que uno cree que como que no sirven para nada, le tienen más miedo al poder de Dios que el que está andando en el Señor. Que está andando en el Señor, no, yo ya oro, yo ya canto, ya veo visiones, ya veo revelaciones, yo aquí, ahí voy. No, hermanos. Los hijos de Elí, Ofini y el otro, estaban haciendo lo que no era debido. Pero ¿qué pasó? Había ya miedo en el pueblo de ¿qué? Filisteo. Entonces, dice el verso 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos dijeron, bueno, ¿cómo nos vamos a defender? Entonces los filisteos dijeron, saquemos fuerzas, todos, vamos a luchar. Porque hermanos, el enemigo estaba con ellos. Y el pueblo de Dios solo había gritería. ¡Ah! Hicieron temblar la tierra, pero ya eso pasó. Ellos se pusieron tan fuertes que entraron a la batalla. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Y pelearon. ¿Ah? Y Pelearon y pues, capturaron el arca. ¿Cómo le parece a usted llegar un ejército contrario de impíos y llevarse el arca de manos de un pueblo que era el pueblo israelita? ¿Por qué pasó eso? Usted dirá, pero si yo oro, si yo canto, si yo leo la Biblia, si yo esto, ¿pero por qué? Porque hermanos, había pecado ahí en algunos de ellos. Y el Señor no habita en el pecado. Podemos nosotros hacernos Elí se hacía el tonto, pero eso le costó la vida a él. Cayó el arca, y al caer el arca también cayeron los Ofini y Osis, los hijos, cayeron, murieron, y el arca cayó en manos del pueblo filisteo, el ejército filisteo. Pero vamos a ver qué le pasó al ejército filisteo rápidamente. El ejército filisteo se la llevó y la llevaron para el templo del dios de ellos, Dagón, un dios ahí que... Y lo pusieron allá, pusieron el arca de Dagón, era el dios de ellos más grande. Y si usted lee estos versículos, capítulos, se va a dar cuenta que llegaron y al otro día vinieron a mirar en el templo de Dagón
encontraron a Dagón decapitado, cortado en pedazos en el suelo. Y ellos dijeron, pero ¿cómo? Este Dios es tan poderoso que ha acabado con el Dios nuestro. Tenemos que sacarlo de aquí. Y lo llevaron. Pero ellos no pensaban en buscar a Dios, en arrepentirse. Hay personas que le tienen miedo a Dios, pero no quieren arrepentirse, no quieren cambiar, quieren seguir haciendo lo mismo que hacen. Y lo llevaron a una ciudad, porque allí en esa ciudad puede que no pase algo. Entonces el Señor dijo, un momentico, conmigo no van a jugar. Y comenzaron a salirles tumores a los líderes del pueblo, a los grandes del pueblo, tumores. Y la casa se les llenó de ratones. Entonces ellos vinieron a decir, hay que cambiar esta arca de aquí. Y la llevaron a otro pueblo. Y también los líderes de ahí del pueblo, llenos de tumores y llenos de ratones. Y la llevaron como por 5 ciudades. Y en todas las 5 se llenaron los líderes de tumores y de ratones. Ellos no sabían realmente qué hacer. Estaban muy asustados. Decían, ese Dios de Israel es un Dios poderoso. Nadie puede con él. Pero no querían cambiar. Hubieran sido otros demás más retirados antes. No. Seguían creyendo en su Dios Dagón. Muchos de nosotros hemos aprendido muchas cosas de nuestros países, culturas, costumbres, y todavía están por ahí. No, hay que sacarlas. ¿Sabe qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer que capítulo 6, verso 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos llamaron ¿a quién? ¿A cuáles eran los consejeros de los filisteos? Los brujos, los adivinos. Sacerdotes que creían en Dagón, dioses que no servían. Habían magos, brujos, hechiceros. Los reunieron a todos. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas que dicen personas que están en contra del Señor, en lugar. Pero allí parece que el Señor mismo está obrando. ¿Qué dijeron ellos? Tienen que devolver el arca, porque si no esto va a ser peor. ¿Y tuvieron que enviarla? Miren ahí ustedes que el Señor no quiere, les dirán, pero es que el Señor, ¿por qué nos pide plata si Él no necesita? Él no necesita plata, pero su obra necesita. Miren lo que pasó aquí. ¿Qué pasó? Enviaréis el arca de Dios a Israel, no la envíes vacía. ¿No le envíen qué? Vacía, sino pagarle la expiación, y entonces seréis salvos. Seréis sanos. Y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Fíjense que el Señor ordenó. Esos mismos brujos de allá dijeron, es necesario hacer a todos esos líderes aquí en la nación que les nació tumores, hacer tumores de oro y ratones de oro, los que dieron, y entrarlos a el arca, ponérselos en el arca, allí en el carro del arca cuando la devolvamos, porque no la vamos a devolver vacía. ¿Cómo le parece que hasta los mismos impíos piensan a veces mejor que nosotros el pueblo de Dios? Eso de ofrendar que va, si allá dijeron en YouTube que eso es un robo. Allá dijo hermano, hay mucha gente boquicaliente que va a dar cuenta delante de Dios. No solo por eso, por muchas otras cosas. Pero hablando de esto, los mismos brujos, los mismos sacerdotes paganos, dieron un consejo, que era no devolver el arca del Señor
vacía. Pagad el tributo para que esto no siguiera con ellos. Y así fue. Hicieron un carruaje nuevo, unos bueyes nuevos y pusieron todo ahí. Y mandaron el arca solita para un sitio que pudiera llegar a Israel. Pero usted sabe una cosa. Por el solo hecho de muchos haber estado mirando el arca, sin tener temor a la presencia de Dios, si usted lee la Biblia ahí, murieron 52,000. El arca era cosa. Por eso Obed-Edom yo lo admiro. A Obed-Edom cuando le dijeron el arca viene, acaba de matar a uno, le dijeron a él, la arca aquí al que se porte mal lo va a matar. Y hermanos, Obed-Edom no tuvo miedo, se dispuso, cambió todo su léxico, su forma de ser, sus costumbres. Si estaba acostumbrado a echarse su cervecito, su vinito, lo dejó. Sus cancioncitas allá del mundo las dejó. Porque es el problema de hoy, hermanos. El mundo está revolviendo a las cosas de qué? De Dios. Hermanos, el mundo es el mundo. Dios es Dios. Yo siempre he enseñado y he dicho aquí, las cosas del mundo son cosas del mundo que no sirven a Dios. Yo me acuerdo cuando estaba jovencito y escuchaba mucha música mexicana, porque llegaba ya a mi país y tocaban muy bueno. Esas trompetas, esos guitarrones y esas canciones, tremendo. Miguel Aceves Mejía, bueno, todos esos cantantes, y yo me veía allí contento. Y decían unas canciones que realmente eran de muerte. Yo me acuerdo que decían, el día que a mí me maten, que sea de 5 balazos. Yo decía, esa vaina que es. Estoy cantando para que me maten. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Canciones que a verdad no alaban a nada, traen dolor, traen tristeza. Y hay muchos del pueblo de Dios que dicen, no es que mi pueblo es así. No, allá hay música también que alaba a Dios. Y esa no la hemos puesto nunca, porque nos da vergüenza con el vecino, con el amigo, con el que llega. A ese hay que mostrarle que usted es una persona de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene carácter. Que la presencia de Dios está con usted. Si ese muchacho que pasa Biblias a esos países musulmanes verdaderamente no tuviera carácter, ya estaba frito hace rato. Ya lo habían picado hace más de 18 veces. Si usted quiere ser prosperado en todo, porque Dios no quiere prosperar solo en billetes, en salud, en vida, en crecimiento espiritual, en todas las cosas, busque a Dios, ande con Él, cambie su forma de hablar, su forma de pensar, porque hay muchas personas que hablan mal del uno, del otro, y dicen, no, aquí yo soy bien sincero, y eso es mentira. Sincero, ¿recuerdan de dónde salió sincera? Eso salió de allá de los griegos, que le hacían todas las imágenes que hacían los griegos eran muy bonitas, pero todas se les hacían huecos, y entonces ellos llegaban y le echaban cera a los huecos. Y cuando venían los romanos que tenían plata en ese tiempo a comprar, ellos le vendían eso. Y ellos llevaban para la casa eso, y cuando lo ponían a la imagen allá al sol, toda esa cera se salía. Entonces ellos venían bravos y les decían, ¿con cera o sin cera? Hay que entender, hermanos, que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. La vida del Señor es fuerte, hermanos, pero es bendecida. Cuando usted ande en el Señor, verá la gloria de Dios. Amén. Ahora podrá decir, podemos pensar que la obra aquí no ha crecido.
Esa es otra cosa que el enemigo a veces pone. Pero hermanos, ¿por qué no trabajamos por la obra? ¿Sí me entiende? Yo he notado que hubo una vida que ha estado hablándole a las personas y las personas han estado viviendo. Si cada uno de nosotros habláramos a otros, tendríamos la obra creciendo. ¿Sí o no? Pero si tú te pones un cifre y no habrá nada, solamente vienes a ver cuántos llegaron. No, hay que hablar la palabra de Dios para que podamos crecer, avanzar. Y no solamente eso, animar a los que vienen para que sigan creciendo en el Señor. Amén. Porque a veces las personas llegan una vez y dicen, sí, amén, gloria a Dios. Este domingo vine al otro día y no lo volvimos a ver. Pareció como un rayo que llegó ya. No, nosotros somos, como decía un predicador, perseguidores en Jesucristo de las vidas, para que las vidas sean salvas, sean libres y puedan crecer en el Espíritu de Dios. La gloria al Señor. Vamos a hablar esta semana. ¿Qué interesa lo que diga el vecino, el amigo, el compañero? El impío no se para de hablar. ¿Ustedes cómo hablan los impíos? A ver cómo lo toman espiritualmente. Sea hombre, sea mujer. Eso no, eso. Pero usted lleva cremallera o cícero. Vamos a hablar. Y hablar con sabiduría. Y nos va a tocar. Pues todo de pie. Gloria sea. Oremos por los que no han venido, para que ellos sean fortalecidos. Yo sé que hay algunos que están deseosos de estar, pero su trabajo, pero vamos a romper toda dificultad. Amén. Toda. Porque el día que la persona se enferme, no va a trabajar, pero Dios va a orar. Vamos en este momento a orar. Antes de salir, tenemos por aquí unas Biblias para niños, Biblias para jóvenes y Biblias también para adultos, y unos 2 o 3 CDs que nos han hablado, los trajimos, están ahí, aunque muchos de ellos no tenemos CD, pero otros lo usan, y así que sea el Señor con gracia. Vamos a orar y nos vamos a ir. Señor, gracias en este día de habernos permitido estar aquí reunidos, exaltando, adorando, glorificando tu nombre y reconociendo que tú eres el Dios, que eres el Dios del todo poder, de toda autoridad. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada vida, Señor. Toca cada corazón allá de los que no han venido. Bendíceles, oh Dios, y obra en ellos, y obra en cada vida aquí presente. Ahora, Señor, ayúdanos en esta semana a seguir firmes en ti. Que la bendición gloriosa tuya sea con cada uno de nosotros, Señor. Que esa paz, que ese amor, que ese gozo que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios.